Lupe Esparza se encuentra en la cima del mundo. En 2025, su vida es un desfile de lujos, mansiones deslumbrantes, autos deportivos que brillan bajo el sol y un legado musical que resuena en cada rincón de México. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de éxito? Una noche, mientras la música de sus éxitos retumba en un exclusivo evento, Lupe se detiene. Mira a su alrededor. Las risas, los aplausos, todo parece un eco distante. En su mente, una pregunta atormenta su alma. ¿Es este realmente el precio de la felicidad? La multitud lo aclama, pero en su corazón, una sombra se cierne. La presión de ser un ícono, de mantener su estatus, lo consume. Cada nota que canta, cada premio que recibe, se siente como una carga. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para sostener su legado? Mientras la noche avanza, Lupe se enfrenta a un dilema. ¿Debería seguir el camino que lo ha llevado al éxito o arriesgarlo todo por su paz interior? La música que una vez lo liberó ahora lo atrapa. ¿Puede un hombre ser verdaderamente feliz en la cima o el éxito es solo una ilusión? La respuesta a esta pregunta podría cambiarlo todo. Desde sus humildes comienzos en Apodaca, Nuevo León, Lupe Esparza miraba al horizonte con una mezcla de esperanza y temor. La vida en el barrio no era fácil. Las calles estaban llenas de promesas rotas y sueños olvidados. Cada día, el eco de las guitarras resonaba en su mente, pero también lo hacía el peso de la responsabilidad. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por un sueño que parecía inalcanzable? La música era su refugio. En cada acorde encontraba una salida, pero a medida que crecía, también lo hacía la presión. La familia, los amigos, todos esperaban algo de él. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría convertirse en el hombre que todos necesitaban sin perderse a sí mismo en el proceso? Lupe comenzó a tocar en fiestas y reuniones. Su voz, potente y emotiva, capturaba la atención de quienes lo escuchaban. Sin embargo, cada aplauso venía acompañado de una sombra. La fama era un monstruo que devoraba a quienes no estaban preparados. ¿Podría él manejarlo? ¿Podría mantener su esencia mientras navegaba por el mundo del espectáculo? Las noches eran largas. En la soledad de su habitación se enfrentaba a sus demonios. La inseguridad lo asediaba. La idea de fracasar lo mantenía despierto. ¿Qué pasaría si no lograba cumplir con las expectativas? La presión de ser el líder de Bronco lo consumía. La banda no era solo un grupo, era su familia, su vida. ¿Pero a qué costo? Con cada éxito, la carga se hacía más pesada. Las giras, las entrevistas, las decisiones difíciles. Lupe se preguntaba si había tomado el camino correcto. La fama trajo consigo la soledad. Los amigos de la infancia se alejaban. Las llamadas se hacían menos frecuentes. ¿Era este el precio de su sueño? ¿Valía la pena sacrificar sus relaciones por un lugar en el escenario? Un día, mientras caminaba por las calles de Apodaca, se encontró con un viejo amigo. La risa y los recuerdos fluyeron como un río. Pero al despedirse, la realidad lo golpeó. La vida que había dejado atrás parecía un eco distante. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría volver a ser el mismo Lupe de antes o había cruzado una línea de no retorno? La música seguía siendo su salvación, pero también su prisión. Las letras de sus canciones reflejaban su lucha interna. Hablaban de amor, de pérdida, de esperanza. Pero ¿quién escuchaba realmente? ¿Era su voz un grito en el vacío? La conexión con su público se volvía cada vez más intensa, pero también más superficial. La fama lo había aislado. En una noche estrellada, mientras ensayaban para un gran concierto, Lupe sintió el peso de su decisión. La multitud lo esperaba, ansiosa por escuchar su voz. Pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Podría darles lo que necesitaban sin perderse a sí mismo? La duda lo consumía. La presión de ser el líder de Bronco era abrumadora. El momento llegó. Las luces brillaban intensamente. El sonido de los aplausos resonaba en sus oídos. Pero en su corazón, una pregunta persistía. ¿Quién era realmente Lupe Esparza? ¿El artista que todos adoraban o el hombre que había dejado atrás? La dualidad lo atormentaba. En el escenario se sentía vivo, pero al mismo tiempo vacío. Mientras cantaba, sus pensamientos se desbordaban. Cada nota era un recordatorio de su lucha. La música lo liberaba, pero también lo atrapaba. La conexión con su público era intensa, pero la soledad lo envolvía. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera, o este estaba destinado a perderse en el camino? La noche terminó, pero la batalla interna continuaba. Lupe sabía que debía enfrentar sus miedos. La fama no era el enemigo, sino su propia percepción de sí mismo. La lucha por ser auténtico en un mundo que a menudo exige máscaras era su verdadero desafío. ¿Podría encontrar la paz en medio del caos? ¿Podría ser el líder que su banda necesitaba sin sacrificar su esencia? La respuesta estaba en su interior.
La música siempre había sido su guía, pero ahora necesitaba más que notas y acordes. Necesitaba confrontar sus miedos, aceptar su vulnerabilidad y sobre todo, recordar quién era realmente. La lucha apenas comenzaba. Lupe miraba por la ventana de su lujoso departamento en la Ciudad de México. La vista era impresionante, pero su mente estaba en otro lugar. En 2025 Bento había alcanzado el éxito que siempre había soñado. La banda Bronco había vuelto a brillar, llenando estadios y conquistando corazones. Sin embargo, la felicidad se desvanecía rápidamente. Un día, un exintegrante de la banda, Javier, apareció en los medios. Sus acusaciones eran graves. Decía que Lupe había manipulado a los demás miembros, que había tomado decisiones egoístas que habían llevado a la banda a la ruina en el pasado. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco perturbador. ¿Era verdad? ¿Había traicionado a sus amigos en su búsqueda de la fama? La crisis se desató. Las redes sociales ardían. Los fans estaban divididos. Algunos defendían a Lupe, mientras que otros exigían respuestas. La presión era abrumadora. Cada notificación en su teléfono era un recordatorio de su inminente caída. Se sentía atrapado en una tormenta que él mismo había creado. Lupe se sentó en su sofá, la cabeza entre las manos. Recordaba los días difíciles, cuando la banda luchaba por sobrevivir. Había tomado decisiones difíciles, pero siempre con la intención de proteger a sus compañeros. Sin embargo, ahora se preguntaba si había cruzado una línea. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por el éxito? La culpa lo consumía. Las imágenes de sus amigos, riendo y tocando juntos, se mezclaban con las acusaciones de Javier. ¿Era un líder o un tirano? La línea entre ambos era difusa. La presión de la fama lo había cambiado. ¿Era el mismo Lupe que había comenzado este viaje? Mientras la tormenta mediática crecía, Lupe decidió enfrentar a Javier. Quería aclarar las cosas, pero también necesitaba entender su propia verdad. Se reunió con él en un café, un lugar que solían visitar juntos. El ambiente era tenso. Las miradas de los demás clientes se sentían como cuchillos. Javier llegó con una actitud desafiante. Lupe sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras se atascaban en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía defenderse sin sonar como un villano? La conversación comenzó, pero rápidamente se tornó en un intercambio de reproches. Javier lo acusaba de egoísmo, mientras que Lupe intentaba explicar sus decisiones. Siempre quise lo mejor para la banda, dijo Lupe, pero su voz sonaba vacía. ¿Era realmente cierto? La duda lo carcomía. La conversación se tornó en un duelo emocional. Ambos hombres estaban heridos, pero Lupe sentía que su legado estaba en juego. Al salir del café, Lupe se sintió más perdido que nunca. Las palabras de Javier resonaban en su mente. La gente lo veía como un héroe, pero ¿y si era un villano en la sombra? La lucha interna lo desgastaba. La presión de ser un ícono lo había llevado a tomar decisiones que ahora cuestionaba. Las noches se volvieron interminables. Lupe se despertaba en medio de la oscuridad, el sudor empapando su frente. La pregunta lo atormentaba: ¿qué tipo de hombre era realmente? La fama había traído consigo un espejo distorsionado. Cada vez que se miraba, veía a un extraño. Decidió buscar ayuda. Se reunió con un terapeuta, alguien que pudiera ayudarlo a desentrañar su confusión. Las sesiones eran intensas. Cada palabra que salía de su boca era un paso hacia la verdad. Comenzó a entender que su búsqueda de éxito había nublado su juicio. Había olvidado lo que realmente importaba: la lealtad, la amistad, el amor por la música. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de jóvenes tocando en la calle. La música era pura, llena de pasión. Se detuvo a escucharlos. En ese momento comprendió que había perdido de vista la esencia de lo que hacía. La música no era solo un negocio, era una conexión. Lupe decidió que debía reconciliarse con su pasado. Llamó a sus antiguos compañeros de banda. Quería hablar, quería pedir perdón. Sabía que no sería fácil, pero era un paso necesario. La carga que llevaba era demasiado pesada. Mientras se preparaba para la reunión, una nueva pregunta lo asaltó. ¿Podría redimirse? ¿Podría reconstruir lo que había roto? La incertidumbre lo llenaba de miedo, pero también de esperanza. La lucha por su legado no era solo una batalla externa, sino una interna. El día de la reunión llegó. Lupe se sentó frente a sus amigos, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que debía ser honesto. La verdad era su única salvación. La música que una vez los unió podría ser el camino hacia la redención. La tensión en el aire era palpable. Cada uno de ellos tenía sus propias heridas, pero Lupe estaba listo para enfrentar su pasado. La lucha por su legado apenas comenzaba.
Lupe se encontraba en el centro de una tormenta. Las luces del escenario brillaban intensamente, pero su mente estaba oscura. La multitud rugía, ansiosa por escuchar su historia. Sin embargo, en su interior, una batalla se libraba. ¿Debería proteger su reputación, construida con tanto esfuerzo, o enfrentar los fantasmas de su pasado? La presión era abrumadora. Recordaba cada decisión equivocada, cada paso en falso que lo había llevado a este momento, la traición de un amigo, la ambición desmedida y las promesas rotas. Todo lo que había hecho para llegar aquí ahora pesaba sobre sus hombros como una losa. La pregunta lo atormentaba. ¿Vale la pena mantener una fachada si eso significa vivir en la mentira? Mientras la multitud aclamaba su nombre, Lupe sintió un nudo en el estómago. La adrenalina lo impulsaba, pero el miedo lo paralizaba. Sabía que, si revelaba la verdad, podría perderlo todo: su carrera, su imagen, su legado. Menos pate costo. La idea de seguir ocultando su pasado lo consumía. Era un juego peligroso, y él era el único jugador. Las luces parpadeaban, y en ese instante, todo se volvió más claro. Recordó a su madre, quien siempre le decía que la verdad es un faro en la oscuridad. Pero, ¿qué pasaría si ese faro lo guiaba hacia su propia destrucción? La lucha interna se intensificaba. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. La multitud no sabía lo que él sabía, no conocían los secretos que lo atormentaban. Lupe cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar claridad. La voz de su madre resonaba en su mente. La honestidad es la base de la verdadera grandeza. Pero, ¿qué significaba eso en un mundo donde la imagen lo era todo? La fama era un espejismo, y él había estado persiguiéndolo como un loco. ¿Era realmente un héroe o solo un villano disfrazado? La tensión en el aire era palpable. La multitud esperaba su respuesta, pero él estaba atrapado en su propio laberinto emocional. La presión de ser perfecto lo había llevado a este punto. La lucha entre su deseo de ser admirado y su necesidad de ser auténtico lo desgastaba. ¿Podía arriesgarlo todo por un momento de verdad? Mientras el tiempo avanzaba, Lupe sintió que el sudor le corría por la frente. La voz de su conciencia se hacía más fuerte. ¿Qué legado quieres dejar? La pregunta lo golpeó como un rayo. Quería ser recordado como un ícono, o como un hombre que tuvo el valor de ser real. La respuesta parecía tan lejana, pero al mismo tiempo, tan cercana. La multitud comenzó a murmurar, inquieta por su silencio. Lupe abrió los ojos y miró hacia el público. Vio rostros llenos de expectativa, de admiración, pero también vio rostros de decepción, de aquellos que habían creído en él. La imagen de su amigo traicionado apareció en su mente. ¿Podía seguir ignorando el daño que había causado? El dilema se intensificaba. La verdad era un arma de doble filo. Podía liberarlo, pero también podía destruirlo. La idea de perder todo lo que había construido lo aterraba. Sin embargo, la idea de vivir en la sombra de sus mentiras era aún más aterradora. La lucha entre el miedo y la verdad lo mantenía despierto por las noches. Finalmente, Lupe sintió que la decisión se acercaba. La presión era insoportable, pero había algo en su interior que comenzaba a despertar. La voz de su madre se hacía más fuerte, más clara. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Era ese el momento? ¿Era su oportunidad de redención? La multitud seguía esperando, y el silencio se volvió ensordecedor. Lupe respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones. En ese instante, comprendió que no podía seguir huyendo. La verdad era su única salida, la única manera de liberarse de las cadenas que lo ataban a su pasado. Con el corazón latiendo con fuerza, Lupe se preparó para enfrentar su destino. La decisión estaba tomada. No importaba lo que sucediera a continuación. Era hora de ser valiente. Era hora de ser él mismo. La lucha interna había terminado. La verdad lo esperaba, y él estaba listo para abrazarla, sin importar las consecuencias. Lupe se sentó frente a la cámara. La luz suave iluminaba su rostro cansado. Sus ojos, una mezcla de determinación y tristeza, reflejaban una historia que pocos conocían. La sala estaba en silencio, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Era el momento de ser honesta. Siempre quise ser alguien, comenzó, su voz temblando ligeramente. Desde pequeña, soñaba con el éxito. Pero ahora miro a mi alrededor y me pregunto, ¿a qué costo? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Mientras hablaba, Lupe recordó los días en que luchaba por ser vista, las largas noches de trabajo, las oportunidades que parecían escapar de sus manos. Cada pequeño triunfo era un paso hacia adelante, pero también un paso hacia la soledad. He ganado premios, reconocimiento, pero he perdido amigos. He perdido momentos, confesó, su mirada perdida en un punto distante. La cámara capturó la lucha interna que la consumía. ¿Era el éxito realmente lo que había deseado? La imagen de su infancia, llena de risas y sueños, contrastaba con la realidad que enfrentaba.
A veces, me despierto y siento que estoy en un lugar vacío, rodeada de gente, pero sola, continuó, su voz ahora un susurro. El peso de sus palabras resonaba en el ambiente. Lupe se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. ¿He sacrificado mi felicidad por un sueño que no es mío? ¿He dejado atrás lo que realmente importa? La angustia en su pecho era palpable. Cada pregunta era un eco de su propia inseguridad. Mientras hablaba, una lágrima se deslizó por su mejilla. La gente ve el brillo pero no ve la oscuridad detrás. No ven las noches en las que me siento vacía, sin saber si todo esto vale la pena. Su vulnerabilidad era un espejo que reflejaba la lucha de muchos, la búsqueda de la felicidad en un mundo que a menudo parece superficial. Lupe recordó una conversación con su madre. Ella siempre decía que el éxito no es solo lo que logras, sino lo que dejas atrás. Esa frase resonaba en su mente. ¿Qué había dejado atrás? Era su esencia, su autenticidad. La presión de ser alguien la había transformado. ¿Pero en quién? La cámara se acercó a su rostro, capturando cada matiz de su emoción. A veces, me pregunto si el precio que pagué fue demasiado alto. ¿Valió la pena perderme a mí misma en el camino? La pregunta se convirtió en un mantra, un recordatorio constante de su lucha interna. Lupe se detuvo un momento, respirando hondo. No quiero que mi historia sea solo sobre el éxito, quiero que sea sobre la verdad de que a veces, el camino hacia la cima puede ser solitario y doloroso. Su sinceridad era desgarradora, el silencio se hizo más profundo, como si el tiempo se hubiera detenido. La tensión en el aire era palpable, cada espectador podía sentir su angustia, su deseo de ser comprendida. No sé si alguna vez encontraré la respuesta, pero sé que tengo que seguir buscando, dijo, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad. La cámara se alejó lentamente, mostrando a Lupe en su soledad, una figura pequeña en un mundo vasto, luchando contra sus propios demonios. Quizás el verdadero éxito no sea alcanzar la cima, sino encontrar la paz en el camino, reflexionó, su mirada fija en el horizonte. La escena se desvaneció, dejando a la audiencia con una sensación de inquietud. La lucha de Lupe resonaba en cada corazón. La búsqueda de la felicidad, el dilema entre el éxito y la soledad, era un tema universal. Todos podían identificarse con su dolor, su anhelo de conexión. Mientras la pantalla se oscurecía, la pregunta persistía. ¿Qué significa realmente tener éxito? ¿Es un trofeo en la estantería o un abrazo sincero de un amigo? Lupe había abierto una puerta a la reflexión, invitando a todos a cuestionar sus propias vidas. La historia de Lupe no era solo suya, era un espejo de la lucha humana, un recordatorio de que a veces, el camino hacia nuestros sueños puede llevarnos a lugares inesperados. Y en esa búsqueda, la soledad puede ser un compañero silencioso, pero siempre presente. La cámara se detuvo, dejando a la audiencia en un estado de contemplación. La lucha de Lupe había comenzado, pero su viaje apenas estaba en sus inicios. ¿Encontraría la respuesta que tanto anhelaba? La incertidumbre flotaba en el aire, un eco de su propia búsqueda. Lupe se encontraba en el escenario, las luces brillaban intensamente sobre ella. La multitud rugía, pero su mente estaba en otro lugar. La música que había creado, las letras que había escrito, todo eso la había llevado a este momento. Sin embargo, una sombra oscura la seguía. Las relaciones que había descuidado, los amigos que había perdido, la familia que había dejado atrás. ¿Valía la pena todo esto? Mientras tocaba su guitarra, cada acorde resonaba con un eco de nostalgia. Recordó a su hermano, quien siempre había estado a su lado. Él había sido su primer fan, su mayor apoyo. Pero Lupe había elegido la música. Había decidido perseguir un sueño que la había alejado de su hogar. La pregunta la atormentaba, ¿había tomado la decisión correcta? La canción terminó, y el aplauso ensordecedor la sacó de sus pensamientos, pero el ruido no podía ahogar la voz de su conciencia. La fama era dulce, pero el precio era alto. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de la artista y el de la hermana. ¿Podía realmente reconciliar su legado musical con las relaciones que había descuidado? Mientras se retiraba del escenario, el aire fresco la envolvió. Se sentó en un banco. Sola. La ciudad brillaba a su alrededor, pero su corazón estaba pesado. Recordó las llamadas perdidas de su madre, las fiestas a las que no asistió, las risas que no compartió. Cada recuerdo era un puñal que la atravesaba. ¿Cómo había llegado a este punto? La música había sido su refugio, su escape, pero ahora se sentía como una prisionera de su propio éxito. La gente la admiraba, pero nadie conocía su lucha interna. Nadie sabía que detrás de la sonrisa brillante había una mujer llena de dudas. ¿Era egoísta por quererlo todo? ¿Por querer ser la mejor en su carrera pero también la mejor hermana, la mejor hija? El silencio de la noche la envolvía. Lupe cerró los ojos y respiró hondo.
La brisa le trajo el aroma de la tierra mojada. Recordó las tardes en el campo, cuando su hermano la enseñaba a tocar la guitarra. Eran tiempos simples, tiempos felices, pero esos días parecían lejanos, como un sueño que se desvanecía. La lucha dentro de ella se intensificaba. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Debería dejar todo atrás y regresar a su familia? ¿O seguir adelante persiguiendo su sueño, aunque eso significara perder a quienes amaba? La balanza se inclinaba hacia la música, pero su corazón anhelaba la conexión humana. Un grupo de fans se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. La admiración en sus ojos era palpable. Lupe sonrió, pero su corazón seguía pesado. ¿Podía realmente ser feliz en este mundo sin el amor de su familia? La fama era un espejismo, una ilusión que la mantenía alejada de lo que realmente importaba. Mientras firmaba autógrafos, su mente divagaba. Imaginó a su hermano, sentado en la primera fila, sonriendo con orgullo, pero esa imagen se desvanecía rápidamente, reemplazada por la realidad de su ausencia. La culpa la consumía. ¿Cómo podía disfrutar de su éxito cuando sabía que había dejado a su familia atrás? La noche avanzaba, y Lupe se sentía más perdida que nunca. La música la había llevado lejos, pero también la había dejado sola. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿podría reconciliar su legado musical con las relaciones que había descuidado? La respuesta parecía esquiva, como un eco en la distancia. Decidió que necesitaba hablar con su hermano. Sacó su teléfono, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle que había elegido la música sobre él? La culpa la ahogaba. Finalmente, envió un mensaje, un simple te extraño, pero sabía que eso no era suficiente. La noche se tornó más oscura, y Lupe sintió el peso de su decisión. La música era su vida, pero su familia era su alma. ¿Podría encontrar un equilibrio? La lucha interna continuaba, y la respuesta seguía siendo incierta. La fama brillaba, pero el amor verdadero era lo que realmente anhelaba. Mientras se alejaba del bullicio, una nueva determinación comenzó a formarse en su corazón. Quizás no tenía que elegir entre uno y otro. Quizás podía encontrar una manera de unir su pasión por la música con el amor por su familia. La esperanza comenzaba a florecer, pero el camino sería difícil. La lucha apenas comenzaba. La vida de Lupe Esparza es un viaje lleno de sacrificio. Desde pequeño, Lupe soñaba con ser músico, pero en su camino se encontró con la dura realidad de la vida. La pobreza lo rodeaba. Cada día era una lucha. ¿Vale la pena perseguir un sueño si eso significa dejar atrás a quienes amas? Lupe creció en un barrio donde las oportunidades eran escasas. Su familia trabajaba arduamente, pero el dinero nunca era suficiente. A menudo se preguntaba si su pasión por la música era un lujo que no podía permitirse. La música era su refugio, pero también su carga. Cada acorde que tocaba le recordaba lo que podía perder. A medida que crecía, Lupe se enfrentó a decisiones difíciles. La música lo llamaba, pero su familia necesitaba su apoyo. ¿Debería seguir su sueño o quedarse y ayudar a los suyos? Esa pregunta lo atormentaba. La presión de ser el pilar de su hogar lo mantenía despierto por las noches. La culpa lo consumía. Un día, mientras tocaba en un pequeño bar, conoció a un productor. Era su oportunidad, pero el productor le hizo una oferta que lo dejó paralizado. Podía firmar un contrato y comenzar su carrera, pero eso significaba mudarse a otra ciudad. ¿Dejaría atrás a su familia por un sueño incierto? La decisión lo desgarraba. Lupe miró a su madre, cansada y trabajadora. Ella había sacrificado tanto por él. ¿Cómo podría abandonarla? Pero la música lo llamaba con una fuerza irresistible. Cada nota que tocaba era un grito de libertad. Sin embargo, esa libertad venía con un precio. La lucha interna entre el deber y el deseo lo mantenía atrapado. Mientras tanto, su familia enfrentaba dificultades. Las cuentas se acumulaban y la desesperación crecía. Lupe sentía que el tiempo se le escapaba. ¿Podría ser el héroe que su familia necesitaba? ¿O mente sería solo un soñador egoísta? La música lo llenaba, pero también lo aislaba. Cada vez que subía al escenario, sentía que se alejaba más de su hogar. Una noche, después de una actuación, Lupe se sentó solo en su habitación. La soledad lo envolvía. Miró su guitarra, el único objeto que lo entendía. ¿Por qué era tan difícil elegir? La música le prometía un futuro brillante, pero su familia lo necesitaba aquí y ahora. La angustia lo ahogaba. ¿Qué tipo de hijo sería si abandonaba a su madre en su momento más difícil? La presión aumentaba. Su madre le decía que debía seguir su sueño. ¿Pero a qué costo? Lupe sabía que si se iba podría nunca volver. La idea de dejar a su familia atrás lo llenaba de terror. La música era su pasión, pero su familia era su vida. ¿Podía realmente tener ambos? Un día decidió hablar con su madre.
Ella lo escuchó en silencio. Sus ojos reflejaban amor y preocupación. Lupe le confesó sus miedos. La respuesta de su madre fue inesperada. Le dijo que siempre lo apoyaría, sin importar la decisión que tomara. Pero eso solo aumentó su conflicto interno. ¿Era justo para ella cargar con su sacrificio? La noche antes de la audición, Lupe no pudo dormir. Se sentó en su cama, rodeado de recuerdos. Las risas de su infancia, los sacrificios de su madre, los sueños que parecían tan lejanos. La música lo llamaba, pero el eco de su familia lo mantenía anclado. ¿Podría ser feliz si dejaba todo atrás? Finalmente llegó el día de la audición. Lupe se miró en el espejo. Su reflejo le devolvía una mirada llena de dudas. Se preguntó si estaba listo para enfrentar el mundo. La música era su pasión, pero su familia era su corazón. ¿Podría encontrar un equilibrio? Mientras caminaba hacia el escenario, sintió el peso de su decisión. Cada paso era un recordatorio de lo que dejaba atrás. La multitud lo miraba, pero su mente estaba en casa. ¿Sería capaz de vivir con la culpa si elegía la música? La tensión crecía en su pecho. La música era su vida, pero su familia era su alma. Al final, Lupe subió al escenario. La luz lo envolvió. Cerró los ojos y dejó que la música fluyera. En ese momento, entendió que no podía elegir entre su sueño y su familia. La música era parte de él, pero su familia siempre sería su razón. La lucha interna no terminó, pero en ese instante encontró un poco de paz. La vida de Lupe Esparza es un reflejo de los sacrificios que muchos enfrentan en la búsqueda del éxito. Si quieres conocer más sobre su historia y el impacto de su música, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje.